Pilar, en nombre de la profesora Berta Sánchez-Miquel, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, a la conferencia El arte como revolución, realizada en el marco de la exposición Leo Matisse, el muralista de la mente. Esta conferencia está a cargo del doctor Antonio Saurí, actual titular del Museo Nacional de Antropología. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Pensaba que nos iba a platicar, pero entonces eso puede ser cansante, pero no es infinito, a diferencia de que se me ponga a improvisar. Entonces, les daré estas notas que tienen que ver con la llegada de Leo Matisse a México a principios de la década de los 40. Inimaginable es el registro que a través de la fotografía se tiene del mundo del trabajo y sus guerras. Se diría que el tema es propio de la cámara desde el comienzo, lo mismo que el tema de los viajes, o mejor dicho, el registro de lo visto por los señores fotógrafos al salir al extranjero. Tal vez la otra cara de la moneda del trabajo sea lo que ofrece la llamada fotografía cándida, la misma que al principio de la década de los 40 Ismael Casasola recomendaba tomar a un muy joven Luis Espota, entonces su colega en las páginas de la revista Así y su alumno en el asunto de la cámara. Pero de vuelta al trabajo, es decir, al registro fotográfico del hombre en las faenas de sus horas hábiles, resulta asombroso el cuidado formal con que lo han visto desde detrás de la lente. Ahí es posible encontrar una de las partes más relevantes de la obra de Leo Matisse, la que documenta el mundo material del subempleo entre campesinos, jornaleros y pescadores en el campo y en el mar, la de los artesanos en las ciudades. A diferencia de alguien como Walker Evans, Dorothea Lange, Russell Lee y Ben Shahar, quienes documentaron junto con otros fotógrafos el producto de la crisis económica en los rostros y manos de campesinos y obreros sin trabajo en Estados Unidos, Matisse se mueve en una línea de demarcación en la que lo más arduo es distinguir la ferocidad de las condenas, la del que no tiene trabajo del que en efecto lo tiene, en un orden económico mundial que parece no tomarse en serio ni valorar los productos que llegan a las mesas de todos nosotros. Matisse es un muchacho con habilidades para la caricatura. Ahí está, por cierto, una fotografía de ocasión tomada en 1936. En su mesa de trabajo, como a la intemperie, a sus 19 años, en manga corta, pantalones bombachos y zapatos de 2 tonos, rodeado de sus propios cartones y caras vistas, las manos casi a la obra y como trepado en una alfombra que recordaría a los curanderos de mercado si fuera alfombra y no un ardid de estudio fotográfico. Pero la caricatura no es un poco taumaturgia y bien público. De 21 años sale de Colombia en busca de suerte y sin imaginar que su natural inclinación por la transhumancia lo llevará a detenerse varios años en la Ciudad de México. De Barranquilla llega a Panamá, en donde deambula caricaturizando los parroquianos al por mayor. Durante el mes de octubre del 40 expone más de un centenar de caricaturas y 50 fotos en San José, Costa Rica. En Salvador, junto con el grabador Amichetti, vuelve a exponer. En Honduras hace de manager de un pianista. Entra luego al país por Tapachula en su propio vehículo hacia el mes de abril de 1941. ¿A qué les abría su primer departamento en la capital? En las inmediaciones de la monolítica cúpula de la Revolución Mexicana, en el corazón de una zona a la que alguien llamó la Nueva España en virtud de la colonia de exiliados que ahí encontraron la paz negada por la guerra civil entre los iberos. El desfile del amor. La Ciudad de México, en la década de los 40, puede ser por momentos una gran sala de exhibiciones y un centro de reunión. Tómese como punto de partida la Exposición Internacional Surrealista en 1940 por establecer un punto de referencia y véase cómo enseguida se articula un cierto elenco.
Ahí están el artista vienés Paul Van Palen y la pintora y escritora francesa Alice Raon, llegados a México en tren de época. El poeta peruano César Moro, que vivió y sufrió México entre 38 y 48. El poeta surrealista Benjamin Peret, quien logra sobrevivir trabajando para la agencia Francia Libre y cuyo credo dice sencillamente que el artista surrealista es fiel a sí mismo y por extensión e irradiación de esta misma lealtad, fiel a la humanidad y a los más nobles fines que pueda perseguir en el arte, en la ciencia, en la política, en todas sus empresas. Pero el punto de referencia puede ser otro. Por ejemplo, la coronación de María Félix en el Silos como reina de la primavera, o el jardín coyoacanense de Carlos II, antiguo rey de Rumania, con los amigos de Madame Lupescu y su chambelán, Munda Renaud. O la galería de la editorial escénica en la inauguración de una muestra de Manuel Rodríguez Lozano, animada como otras por José Bergamín. Cuando decidí regresar a mi país, comprendía menos la vida mexicana que cuando llegué a México, escribió Pablo Neruda sobre su experiencia aquí en los 940. Una noche, como tantas más, el poeta embajador de Chile, Neruda, le corre la cortesía a Jorge Zalamea, el embajador poeta de Colombia, y le inaugura una exposición en el Palacio de Bellas Artes. Desde las páginas de Así, en la última entrega del mes de julio de 41, Porfirio Barba Jacob da cuenta del hecho. Para conmemorar ese año, la fecha de la independencia nacional, los artistas colombianos residentes han abierto una exposición de pintura, escultura y grabado bajo los auspicios de la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, dependiente de la SEP. Los artistas que exponen son Julio Abril, Luis Alberto Acuña, Juan de Santa María, Rómulo Razo y Leo Matiz, con quienes el padrón de colombianos que aquí residen al principio de los 40 asciende a 400. Uno de estos colombianos es precisamente Porfirio Barba Jacob, a quien tal vez se deba una de las descripciones más heterodoxas de Leo Matiz. En este su paisano, dice Barba Jacob, se conjuntan una bacante loca y un sátiro afrentoso. Y ello no obstante, Barba Jacob se encarga de llevar a Leo Matiz frente al editor y periodista mexicano Gregorio Ortega, con la confianza que da el trato, pero sobre todo la que deja el que Ortega lo invitara como columnista a una de sus mejores iniciativas periodísticas, la revista Así. Barba Jacob señala a Matiz el camino del diarismo. Tal vez la sola hazaña de la que no tuvo tiempo de jactarse este poeta romántico con falsetes whitmanianos y modernistas tan dado a presumir. Porfirio Barba Jacob tenía años en México. Había trabajado con el padre de Alfonso Reyes, Bernardo Reyes, en Monterrey, haciendo el periódico Monterrey News a principios del siglo XX. Después a él se le debe una crónica muy interesante de la decena trágica. Vivió años en México, años. Se podría hacer ya lo hizo Vallejo, pero se podría hacer un anecdotario increíble sobre él. La gráfica de la cebolla. Pero ese camino ya es un tanto familiar a Leo Matiz, en virtud de su trabajo reciente en una empresa bogotana de retrograbado, La Estampa, en la que el muchacho de Aracataca estaba a las órdenes de nuestro poeta Gilberto Owen, quien de repente, como un fantasma de sí mismo, según testimonios, vuelve a México en la década de los 40. Desde 33, Matiz ha visto su nombre y obra de precoz ilustrador en páginas que se secan y manchan y quiebran como piel de cebolla, de afuera hacia adentro. Civilización, y Mundo al Día, Canto y Filo, y luego, agotado su ciclo en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá, en el diario El Tiempo, donde comienza a familiarizarse con el oficio de fotógrafo. Funda el semanario TVO. Así, revista que funda y dirige Ortega y cuyo primer número sale de sus oficinas en la calle Francisco Pimentel el 15 de noviembre de 40, tiene como jefe de redacción al narrador Rafael Leche Muñoz. Tal vez sea uno de los mejores momentos de este tipo de publicaciones
pues así se suma al espacio que sostienen las otras revistas mexicanas de su tipo. Hoy, Todo, Estampa, Orbe, Sucesos, México al Día, Revistas, El Universal Ilustrado y Jueves. En las páginas del más famoso Ortega colaboran, entre otros, José C. Valadez y Manuel Moreno Sánchez, Gregorio López y Fuentes y Elena Garro, Javier Icaza y José Vasconcelos, Efraín Huerta y Luis Espota, Elvira Vargas y Alardo Prats, José Moreno Villa y Rubén Salazar Mayel, Vicente Vila y Porfirio Barba Jacob, Javier Villorrutia y Víctor Serge, Benjamín Jarnés y Alejandro Gómez Arias. El propio Muñoz desgaja semanalmente su ensayo biográfico Pascual Orozco, caudillo olvidado. Hay por ahí una nota de Octavio Paz, América es un continente, y una foto en la que el poeta sale carcajeándose con el matador de toros Silverio Pérez. Pero siendo que así es una revista en busca de gráfica, Muñoz invita a su redacción a fotógrafos como Adalberto Arroyo, especialista en deportes, y a Carlos Macías, Piedad Casasola, Hugo Moctezuma, José Pavía Crespo, Carlos Tinoco y Armando Zaragoza. En portada y páginas interiores hay imágenes de Manuel Álvarez Bravo, Doris Hayden y Emilio Amero. El Oro Verde, reportaje visual sobre el trabajo en los plantíos bananeros de Centroamérica, es lo primero que así publica en gran despliegue en mayo de 41. Su autor, Leo Matiz, anuncia el comienzo de una nueva era para la gráfica en la revista de Ortega. No obstante, el espacio que así le confiere a su nuevo colaborador, espacio de maduro creador consumado, en realidad Leo Matiz se forma como fotógrafo, dibujante, pintor en México. Traba amistad con pintores, directores de cine, reporteros, políticos, escritores. Él mismo se fabrica y alimenta una fama respetable, dice una revista. El divino fracaso. Todo artista que haya hecho una obra primera de alguna notoriedad y con la cual por raro acaso se hayan unido pureza artística y belleza profana, se verá asaltado en la primera colina de la ascensión por perplejidades mortales. Esto escribió el escritor español Rafael Cancinos Asens. Piénsese en una de las primeras imágenes de Leo Matiz, la de la red de pescar en el aire, fugaz medusa, puesta a volar por mano experta desde tambaleable cayuco, desplegada en las páginas de Así a mediados de 1941. Pero lo dicho por Cancinos Asens ocurre generalmente a los fotógrafos, pues raro es el que no logren al menos una obra bella o memorable, no obstante que solo sea una sola, no siempre pura ni tal vez sincera. Y en eso consiste la primera alfabetización del realismo. Y el fotógrafo en ese medio empieza realmente a hacerlo una vez que salta a las trancas de los primeros aprecios y elogios de sus compañeros, que en ocasiones son la peor cara que muestra el público, esa invisible multitud de hombres y mujeres a los que el fotógrafo va día tras día con su trabajo. Los desaciertos aclaran la vista, se encargan de templar el paso. Lo que no ocurre con sus imágenes, poco entienden el sentido de los temas y obsesiones de Leo Matiz. Su método de trabajo, en un medio habituado a la velocidad y sus descontentos, es otra arcana mayor para los colegas, pues en opinión de muchos de ellos, el colombiano desperdicia material por dar con la buena versión de la guerra de las cosas. Los hombres del alba. Por más que sus pobladores dicen lo que la memoria les hace creer pasado el tiempo, México es una ciudad hostil. Y en los años 40 sobran motivos para crecer los enconos. De insistir en tal asunto se encarga Efraín Huerta, como el poeta que suele declarar a la ciudad sus amores y sus odios alternadamente, en efecto, aunque también insiste en el asunto en su calidad de reportero de Así, desde luego uno de los mejores. De mano de Efraín Huerta salen varias crónicas memorables. El Riel, sobre la vida y la miseria de los ferrocarriles en México. México, ciudad envenenada, sobre el abasto clandestino en la capital, pero en compañía de Leo Matiz ahonda sus recorridos en el vientre de la ciudad. El propio Matiz, casi recién llegado,
descubre 50.000 esclavas en el mundo de las costureras. Esto ya no sucede, es historia antigua. El fotógrafo camina con Efraín Huerta las calzadas de Nonualco, de La Ronda, de Los Misterios, de Balbuena, la Avenida del Trabajo, en busca de tallistas y guitarreros, jugueteros, cartoneros, colchoneros, guaracheros. Metidos en cuartos que ciertos cuadrúpedos desdeñarían habitar, esto es Efraín Huerta, metidos en cuartos que ciertos cuadrúpedos desdeñarían habitar, centenares de hombres, mujeres y niños de todas las edades sudan y sangran 14 horas diarias, entregados a tareas insospechadas por casi todo el resto de la población capitalina. Esos centenares, sigue Huerta, esos centenares de hombres que forman miles, integran lo que podría llamarse, sin que sea mucho atrevimiento, el cordón gris de la Ciudad de México. Un cordón que ciña la gran ciudad, que no la asfixia ni la entorpece, que en el caso más apurado la alimenta, la viste, la divierte. Luz, fango y miseria descubren juntos en los pueblos que rodean al centro, donde un patrón monetario diverso del corazón de todos los futuros, donde un patrón monetario diverso del corazón de todos los futuros, pese a que la capital de hecho no ha dejado de ser un agregado de pequeños pueblos, hábitos rurales, miserias. Huerta y Matiz inventaron un género, inventaron una serie de ninguna manera. Tal vez el sitio inaugural debieran ocupar los trabajos de Luis Espota, Quiero trabajar, y el de Vicente Vila, Yo vagabundo entre vagos y ampones, audaces imposturas con propósitos reporteriles. El caso es que estos reportajes animan a la plana de la revista y algunos de ellos llegan incluso a meterse por donde los ángeles temen aventurarse. Ahí está Elena Garro, quien pretende detención y generales para vivir durante 10 días de encierro en el Centro de Observación del Tribunal para Menores y en la Casa Orientación para Mujeres en Coyoacán, y escribir sobre el mundo delincuencial de las mujeres perdidas, asistida por las imágenes de otro grande por recuperar, Armando Zaragoza. El joven reportero Mario Escurdia corre la misma experiencia en el Tribunal para Menores, donde se hace hospedar 20 días. Una semana viven en las Islas Marías Luis Espota y Leo Matiz. El resultado de esta experiencia entre los muros de agua. Vengo de las islas de los desesperados, 7 entregas que en el otoño de 1941 ofrecen a los lectores de Así algo del reparto y la vida en la prisión de seguridad situada en medio de ninguna parte. Las guerras de México. Época de simulacros, de ataques aéreos y apagones en la capital. Ciudad pequeña que hace destacar a sus individualidades y juntar a todo México en cualquier ocasión. En la prensa son días de notas tristes, lúgubres, sobre las ciudades de Europa invadidas por lo bélico. Alza su voz, dice que fue germanófilo y sostiene que ha llegado la hora de reconocer el error de haberlo sido. Desde 1934, Rubén Salazar Mayel se dedica a estudiar el fascismo, plantea su discusión en México, expone sus ideas en una de sus cátedras en la Facultad de Derecho y propaga ser partidario del eje. Mientras tanto, el país entero consume alegremente películas alemanas sin culpa alguna. Me refiero al comienzo de la década de los 30. Este dato lo ofrecen Jorge Ayala Blanco y María Luisa Amador en un trabajo esencial y fatigosísimo sobre la cartelera en la Ciudad de México. Hicieron los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y avanzaron en el siglo XXI. Y una de las conclusiones del primer volumen que sacaron, que fue precisamente el de los años 30, es que las películas producidas por la UFA, las películas alemanas, fueron las películas más taquilleras de la Ciudad de México, lo cual habla mucho del estado de ánimo de esta ciudad en aquella década. Digamos que Rubén Salazar Mayel no estaría solo, ni tampoco Vasconcelos, ni tampoco el doctor Arthur, ni tampoco muchos otros que profesaron admiración hacia el nacionalsocialismo.
Pero la lectura de un libro de Francisco Forla ilumina el entendimiento de Salazar Mayet y lo ayuda a ver su error y hasta lo anima a decirlo en la revista Hoy, con toda sinceridad, porque yo he aceptado siempre los peligros de mis convicciones sin buscar sus ventajas, dice él. Estalla la guerra en Europa y tras algunos titubeos se afirma en su germanofilia. Poco después, cuando la marejada bélica llega a América, este singular escritor se retracta en público. Considero, dice, que no soy un caso aislado en esta confusión. Los más de mis coetáneos la sufrieron. En una sociedad como la nuestra, esta es una gran frase, en una sociedad como la nuestra, en donde durante mucho tiempo las ideas han llevado un rumbo opuesto a los hechos, en donde se grita generosidad para hacer maldad y egoísmo, es difícil orientarse. Mientras tanto, con el mismo Valadez, Matisse documenta la vida y tiempos de una colonia rusa en Baja California, asentada en Ensenada desde 1905. El interés por la fotografía crece. Semo, recién llegado, expone casi al mismo tiempo que Tina Modotti, apenas muerta. Ricardo Rossetti expone 25 fotografías en su estudio en el 65 de la calle Mississippi. Otón Díaz en la Galería de Arte, situada en Madero 28. Leo Matisse en el 30 de Venustiano Carranza, sede de la Galería Decoración. Un compañero de la prensa dice de Matisse: yo lo vi realizar la fotografía del viejo barbudo y dormido. Regresando de un trabajo de rutina, pasábamos por la Alameda, rumbo al estudio de Matisse, ubicado en la Avenida Juárez, cuando de repente se desprendió de mí para acercarse con pasos felinos al hombre acostado en la hierba bajo un árbol. Matisse dispara, otra vez, vuelve a cerrar la cámara, se reúne conmigo, ya ha quedado hecha una gran fotografía, una inmensa fotografía. Zarapes y jarrones, ya me lo cago. Las imágenes del campo y sus personajes son las que más llaman la atención y desconciertan a los contemporáneos de Leo Matisse. Esto es muy interesante y ojalá lo podamos platicar un poco después. Este interés por el campo mexicano. Los menos interesados en el campo mexicano son los mexicanos. Y los fotógrafos, como Leo Matisse y Pierre Berger, francés, que vienen a México en la década de los 30, al final de la década de los 30, se van al campo mexicano. Se interesan por la vida en el campo mexicano. Ven algo en el campo mexicano que los propios mexicanos no alcanzan a apreciar. El ocio y el azar, diría John Berger, han convertido a este hijo de campesinos en un artista, sin perder por tal motivo la familiaridad con las condiciones materiales que siempre lo rodearon. Digamos que nadie se las explica, sus fotografías sobre el campo mexicano, digamos que nadie se las explica en tan agudo observador de lo urbano. A alguno le parece exótico que el colega colombiano se ocupe del barro y los alfareros de Tlaquepaque, por ejemplo. Bien que Emilio Amero vaya a Oaxaca en busca de teguanas, o que Manuel Álvarez Bravo y Doris Hayden entreguen los talveces de su estancia entre una familia real maya. Pero quizá cuesta trabajo no aceptar, pues se le acepta desde luego, sino nada más imaginar a Matisse en los andurriales y perímetros que desde los tiempos de Karl Umholtz recorren fotógrafos y estudiosos de la talla de Hugo Bremer, Edward Weston, Modotti, Frances Tour y Anita Brenner. Y bien vistas las imágenes de Matisse sobre la fiera infancia de las juventudes de aquel país revolucionado, no les falta alguna razón a sus contemporáneos en ese desconcierto inicial. Júntense con intención las fotografías de payasitos, faquires, malabaristas y saltimbanquis con las que Matisse conforma la gitanería de la nueva pobreza mexicana de los 40, con las otras imágenes que captó con su misma cámara, las de los interesados, la de los internados y asistencias oficiales para muchachos, más las de la miseria del artesanado urbano, más la de los abandonados y expósitos, más las de la pobreza y de los hospicios y casas de cuna, documentados en compañía de Efraín Huerta, por cierto, y se verá la impactante factura visual de un suceso cultural un poco posterior, Los olvidados de Luis Buñuel, tan en deuda
con esta época de oro del fotoperiodismo mexicano.